Eh, Buen día, profesor Gabriel y Paul. En esta presentación les vamos a resumir los principales avances que hemos logrado en el curso de seminario de tesis 2. El tema principal de nuestro documento se centra en los choques fiscales. Siguiente, por favor. El rol de la política fiscal ha sido relegada a un rol más complementario de la política monetaria, pero en un contexto luego de la crisis del 2008 de tasas de interés históricamente bajos y casi en trampa de liquidez, se ha reactivado el interés por la política fiscal como una herramienta contracíclica. En el plano teórico no hay un consenso sobre la efectividad de la política fiscal, tampoco sobre su signo, la magnitud, entre otras interrogantes. En cuanto al plano empírico, existen diversos problemas a enfrentar y el que buscamos atacar en este documento es el de las existencias de asimetrías de tamaño. Es plausible creer que el multiplicador fiscal, así como los efectos de estas variables sobre el producto, han cambiado a través del tiempo, motivados por cambios en los fundamentos macrofiscales, así como reglas institucionales que se asumen. Para ello nosotros presentamos un modelo regime switching bar con volatilidad estocástica que lo que busca es captar cambios bruscos tanto en coeficientes como en volatilidad. Y nosotros buscamos caracterizar estos periodos de tiempo como regímenes, así como las características detrás de cada uno de estos regímenes. Siguiente, por favor. En la revisión de literatura, estos trabajos presentados encuentran evidencia de una respuesta favorable del producto ante una política fiscal expansiva. El siguiente grupo de trabajos utiliza modelos no lineales, en el cual hay evidencia de multiplicadores que presentan asimetrías con respecto al ciclo económico. Para el caso peruano, estos documentos presentados encuentran evidencia de una mayor efectividad de la política fiscal, debido al fortalecimiento de las finanzas públicas. También hay evidencia de multiplicadores de gasto que presentan asimetrías según el ciclo económico. Estos documentos recientes hallan evidencia de multiplicadores crecientes en el tiempo, en particular el gasto del capital, con lo cual ese instrumento habría ganado potencia para dinamizar el producto. La metodología empleada es un régimen switching bar SB, como se describe en la ecuación 1 y 2, en el cual los parámetros están sujetas a una variable latente S sub t, que sigue un proceso de Markov. Se acomodan los parámetros para obtener la versión reducida, como en la ecuación 3. Se presenta la distribución de los parámetros iniciales, la distribución de la varianza de los errores estructurales, así como las probabilidades de transición. Los parámetros posteriores se obtendrán a través del método de Gibbs-Sample, y con esta información se estimará la verosimilitud integral, así como marginal, mediante el estimador Importance Sampling de Chan y Jenston, bajo el método de entropía cruzada. A partir del modelo base de variabilidad en coeficientes y volatilidad estocástica, se incluyen restricciones para obtener modelos adicionales. El R1 no varía los coeficientes. En el R2 no hay volatilidad estocástica. En el R3 solo varían los interceptos sumado a volatilidad estocástica. En el R4 no varían los coeficientes contemporáneos. En el R5 se restringe los interceptos y coeficientes autorregresivos. Adicionalmente, se utiliza el constant bar a modo de comparación. A partir de ahora, se mencionará los modelos a partir de su terminación final. Con respecto a los priors, se muestra la medida y la varianza de la distribución de los parámetros iniciales, los elementos de la volatilidad estocástica, o las iniciales probabilidades para la distribución de las probabilidades, así también como la medida y la varianza de los coeficientes restrictos de los modelos adicionales. En el modelo econométrico utilizamos las 7 variables que pueden observar en su pantalla. Nosotros los desestacionalizamos con el método Census X13 y siguiente, por favor, y las transformamos a tasas de crecimiento anual para introducirlo en el modelo para un periodo muestral desde 1994 en el último trimestre hasta el 2008 en el último trimestre. Siguiente, por favor. El esquema de identificación es de tipo recursivo y se asume la identificación mediante Cholesky, donde el ordenamiento utilizado es importante. El IPX, se pone como la variable más exógena
y esto busca caracterizar la condición de pequeña economía del Perú. En cuanto a las variables de gasto, estas se ordenan de modo tal que no respondan contemporáneamente a los movimientos en el PBI, pues las medidas del tipo fiscal llevan un rezago en su aplicación. Los ingresos se acomodan de modo tal que responda a la demanda agregada afectada por el contexto externo y no directamente de este último. Siguiente, por favor. En esta tabla se presenta como evidencia preliminar tres estadísticos: el test de traza, el test de Kolmogorov-Smirnov y el t-test. En cuanto al primer test, este compara la matriz de varianzas prior con la matriz de varianzas posterior, y este nos da un resultado poco significativo. Pero los dos últimos tests, que evalúan por periodos, nos da evidencia de que la mayoría de componentes del modelo ha variado. Muchos de los parámetros, tanto de efectos contemporáneos como de variables rezagadas, han variado, pero sobre todo la volatilidad estocástica es la que se muestra más variable. Siguiente, por favor. En la comparación de modelos, el modelo seleccionado es el R1 con dos regímenes, el cual permite únicamente volatilidad estocástica. En segundo lugar, tenemos el mismo modelo con tres regímenes y luego el modelo constante. De esta tabla podemos inferir las siguientes conclusiones, y es que los modelos más restringidos son los que mejor se posicionan en el ranking, es decir, el R1 y el R3. Los modelos que permiten variabilidad conjunta de los componentes de la matriz θ pierden en la comparación. Y sobre todo aquellos que dejan variar la matriz de coeficientes beta. En ese sentido, la sobreparametrización del modelo no es beneficiosa. Y por último, tenemos que el número de regímenes óptimo es 2. Las ganancias de la comparación de modelos son sustanciales y nos indican que el componente más importante es permitir variabilidad en la volatilidad estocástica. Siguiente, por favor. Esta tabla presenta las volatilidades relativas donde hemos normalizado los resultados en el primer régimen. Se observa un aumento de la volatilidad en la variable externa producto del superciclo de las materias primas y de la volatilidad de los precios de exportación. Los ingresos siguen un comportamiento similar porque responden en gran medida a los choques externos porque las fuentes de ingreso no están tan diversificadas. Entonces se percibe también un aumento en la volatilidad. En cuanto a las variables monetarias de inflación y tasa de interés, estas sufren una gran moderación, sobre todo la tasa de interés. En cuanto a las variables de gasto, la variable de gasto corriente es la que más se modera, pero el gasto de capital es la que muestra un efecto heterogéneo, siendo los modelos que varían los coeficientes de beta los que indican aumentos en la volatilidad y el resto de modelos los que indican reducciones en la volatilidad. Siguiente, por favor. Estas son las probabilidades de pertenecer al primer régimen. Los modelos indican que el primer régimen está delimitado desde el inicio de la muestra hasta el 2002 y del 2002 en adelante se pertenece al régimen 2. El periodo de quiebre coincide con la acción de metas explícitas de inflación y la ley de transparencia, y la ley de transparencia fiscal. Entonces, lo que observamos es que el primer régimen está caracterizado por un periodo de mayor volatilidad en las variables internas. Y el segundo régimen lo caracterizamos con un periodo de menor volatilidad y más estable. Siguiente, por favor. En cuanto a las funciones de impulso-respuesta, el modelo seleccionado identifica de buena manera los choques fiscales, al igual que el resto de modelos, salvo el RC-VAR-SV y el modelo R2, que tienen problemas para asignar trimestres en el régimen 1. Son los únicos que muestran respuestas contraintuitivas, pero lo que observamos es que se muestra un impacto positivo de las variables de gasto y un impacto negativo de las variables de ingreso. Algo más que observamos es que existe una dinámica entre los regímenes, y es que hacia el régimen 2 el impacto de las variables fiscales es mucho mayor, y este efecto se nota de manera mucho más amplia en el caso del gasto de capital. Los modelos que mejor identifican los choques fiscales son el R1 y el R3, y el resto de modelos presentan problemas en cuanto
para acotar las bandas de confianza que resultan muy ruidosas y la magnitud de los choques, así como la persistencia. Siguiente, por favor. En cuanto a la descomposición del error de varianza de predicción, tenemos que en el primer régimen predominan los choques de demanda agregada, que están pintados de azules, y los choques de capital, que son los verdes. Pero para el segundo régimen se observan tres cambios importantes. En el segundo régimen, los choques de demanda pierden importancia en todos los modelos y mantienen un nivel similar mínimo. Asimismo, los choques externos incrementan su proporción en todos los modelos y son fuente importante de incertidumbre. Y sobre todo para el segundo régimen, el gasto de capital se vuelve la fuente de incertidumbre más importante en todos los modelos. La participación conjunta del gasto de capital y la variable externa ronda entre el 75 y 90%. En cuanto a la importancia de la variable gasto de capital, esta la atribuimos a la discrecionalidad del uso de las variables y también a la ineficiencia en la asignación del gasto público por los gobiernos subnacionales, que están sujetos a transferencias intergubernamentales, producto de explotación de recursos. Entonces es muy variable el uso del gasto público, que sufre de ciclos políticos y también pues del contexto externo. Siguiente, por favor. Esta figura muestra la HD en la descomposición histórica del producto. Y lo que observamos es que hasta el periodo 2002 se caracteriza un periodo de consolidación fiscal, donde se observan contribuciones negativas del gasto de capital. Así también observamos caídas en la demanda agregada, producto de las crisis rusa, la burbuja.com y también el fenómeno del niño. Del 2002 hasta el 2012 observamos que hay una contribución importante de la variable externa y se vuelve la principal fuente de dinámica en la descomposición histórica. Hacia el 2008, cercano al periodo de crisis, lo que observamos es que se encuentra que el gasto de capital y en menor medida los ingresos, los impuestos, han motivado o han mitigado el efecto adverso de la crisis. Y finalmente, para los últimos años de la muestra, se observa principalmente que el gasto de capital ha tenido contribuciones negativas a pesar de estar en un periodo de mayor estancamiento económico, donde los precios de exportación han sido menores e incluso se observa una participación mínima de la variable externa. Siguiente, por favor. Con respecto a la sensibilidad de los ingresos ante los choques foráneos, todos los modelos evidencian de una respuesta favorable en ambos regímenes. El tamaño y la magnitud de este efecto es mayor para el modelo seleccionado, el R1. Además, este es el único modelo que muestra este efecto favorable significativo en ambos regímenes. El resto de modelos solo encuentra significancia estadística de esta respuesta favorable solo para el segundo régimen. Esta mayor sensibilidad de los ingresos se explicaría a la mayor apertura comercial y la mayor dependencia al sector externo. Con respecto a la fuente de incertidumbre sobre los ingresos fiscales, se puede identificar que la variable extranjera se ha convertido para el segundo régimen en la principal fuente de incertidumbre. Asimismo, la participación de los choques de impuestos se ha mantenido en ambos regímenes y se rescata una reducción de los choques de demanda agregada para el segundo régimen. Esto se explicaría que los choques de demanda agregada son importantes en el primero porque la economía peruana se basaba en actividad interna, no está aperturada al comercio internacional. Pero en el segundo régimen, la economía peruana se abre al comercio y es dependiente de la ciclicidad del precio de los commodities, con lo cual explica este incremento de hasta un 40% en la mayoría de modelos de fuente de incertidumbre esta variable extranjera. Con respecto a la descomposición histórica, todos los modelos identifican tres periodos, del 95 al 2002, 2002-2012, y a partir de ese año hasta el final de la muestra. En el primer periodo se caracteriza por una mínima participación de los choques de la variable extranjera. Si bien los diferentes modelos identifican choques diversos, entre todas se complementa. El modelo R1 identifica choques contractivos monetarios como respuesta a la crisis asiática, el R3 choques contractivos de demanda asociadas al fenómeno del niño y crisis política,
y también participación de la variable extranjera aunque menor, como lo evidencian los modelos que se ubican en el lado izquierdo de la figura. En el segundo periodo, la variable extranjera explica principalmente las fluctuaciones del ingreso y también explica la contracción durante la crisis de 2009 y posteriormente su recuperación en el año 2010-2012 debido a una mayor actividad de la economía china. Para el tercer periodo, se evidencia una tendencia decreciente de los ingresos fiscales, explicado por efectos contractivos de la variable extranjera, así también efectos negativos de choques de impuestos. Esta menor participación de este efecto adverso de la variable extranjera se debe a la menor cotización de los principales productos de exportación, como el cobre, y asimismo, estos efectos negativos de choques de impuestos se atribuyen a una postura contracíclica en este periodo. Cabe destacar que en el año 2018 se evidencia un incremento considerable de los ingresos explicado únicamente por su misma variable, que se atribuye a esfuerzos de un marco contributivo fortalecido, mayor fiscalización de SUNAT, aunque también se explicaría por un efecto rebote debido a la menor recaudación durante el primer trimestre de 2017 debido al fenómeno del niño. En cuanto a los multiplicadores fiscales, lo que se busca es que estos reflejen en mayor medida el comportamiento de las funciones de impulso-respuesta y se pondera también por el ratio de la variable fiscal sobre el producto. De este modo, la idea es que ante cambios en la variable fiscal, ¿cuánto impacta sobre el producto? Entonces, se presentan los multiplicadores a un año. Para el primer régimen se tiene que el multiplicador del gasto corriente es cercano a 0.37, mientras que el de gasto capital es cercano a 0.57 en el valor mediano. En el segundo régimen, estos multiplicadores aumentan su magnitud y en el caso del gasto corriente aumenta a 0.60 y en cuanto al gasto de capital a 0.92. Ninguno de los multiplicadores de gasto sobrepasan la unidad en el valor mediano, pero sí en las bandas de confianza, que pueden llegar incluso a valores de 1.26 en el caso del gasto de capital y 1.09 en el caso del gasto corriente. En cuanto a los multiplicadores de impuestos, debido a que estos transmiten la información de las impulsos-respuestas y logramos identificar de buena manera, estos multiplicadores tienen un mayor tamaño, siendo menos 0.33 en el primer régimen y menos 0.31 en el segundo, que es el multiplicador, es el único que muestra una disminución del efecto. Siguiente, por favor. Los multiplicadores, al estar compuestos principalmente por las funciones de impulso-respuesta, heredan también los problemas de los modelos y sus bandas. Por ejemplo, en el modelo R3, las bandas de confianza son mucho menos acotadas y en el caso de los modelos R4 y R5 sufren de problemas de identificación, sobre todo en las bandas, en especial para el caso del gasto corriente y de los impuestos. Siguiente, por favor. Con respecto al análisis de robustez, estas se implementan para corroborar nuestros resultados iniciales. Estas pruebas se agrupan en 5. En la primera se usan rayos menos informativas, con lo cual se incrementa la varianza de la distribución de los parámetros iniciales. En la segunda prueba se usan variables alternativas de actividad económica. En la tercera prueba se propone un ordenamiento alternativo. Se coloca el gasto de capital posterior al gasto corriente, debido a que el gasto corriente es considerado como una variable de ajuste ante objetivos de déficit fiscal. Asimismo, se coloca a los impuestos anterior al producto de tal forma de que los impuestos puedan ser afectados directamente por la variable externa. En la quinta prueba se utilizan variables alternativas de la variable extranjera. Y en la quinta se realiza un ejercicio de probabilidades iniciales incrementadas. Se incrementa la probabilidad de cambio de régimen y se reduce la probabilidad de permanecer en un mismo régimen. En términos generales, los resultados corroboran lo hallado inicialmente. Pero se puede destacar lo siguiente. El modelo R1 se mantiene en la primera posición en todas las pruebas, seguido del mismo modelo con 2 y 3 regímenes, igual que Constant-Bar. Entre ellas se disputan los primeros 5 lugares. Asimismo, con respecto a las volatilidades, se verifica la reducción de la volatilidad de la variable de gasto corriente, del producto, del oferta y de la variable monetaria.
Con respecto al gasto de capital, es la que menor ha experimentado moderación, incluso se incrementa su volatilidad cuando se cambia el esquema de identificación. En esta prueba se reduce la volatilidad de los ingresos, en cual evidencia que la volatilidad de, de la variable extranjera se transfiere directamente al gasto de capital. Esto sería explicado por la continuidad de reglas fiscales que mantienen la prociclicidad del gasto público. Con respecto a las variables extranjeras y su correlato en los ingresos, se evidencia y se corrobora incremento de las volatilidades. Con respecto a las probabilidades de transición, se identifican los periodos respectivos para cada trimestre, para cada régimen. 95, el 2002, régimen 1, y el 2003, al final de la muestra, régimen 2. Sin embargo, al usar las variables alternativas de actividad económica, PIB no primario e inversión privada, todos los modelos registran trimestres del 97 en el segundo régimen, en el cual se explicaría por qué este año se caracteriza por estabilidad macroeconómica, tanto en instrumentos monetarios como fiscal. Por otro lado, solo el modelo R5 identifica regímenes del primer régimen en el trimestre del 2008, asociado a la crisis externa. Con respecto a las funciones de impulso-respuesta, se halla que, usando las variables alternativas, el gasto de capital tiene mayor efecto sobre estas variables. Con respecto al PBI, se incrementa la respuesta de la variable ante choques de gasto de capital, que se explicaría porque esta variable, PBI no primario, no considera sectores de actividad primaria, como la pesca y la minería. Asimismo, la respuesta favorable de la inversión privada ante un gasto de capital evidencia el efecto crowding, es decir, complementariedad entre el gasto público y la inversión privada. Con respecto a la función de impulso-respuesta de un choque de impuestos, este es sensible al esquema de identificación, ya que solo en el modelo R1 se mantiene el signo esperado y la significancia. En el resto de modelos se obtienen respuestas positivas y no significativas. Con respecto a los determinantes y fuentes de incertidumbres del producto, se corroboran que tanto la variable extranjera como el capital son las mayores participantes. Con respecto a la sensibilidad de los ingresos, usando las variables alternativas, se verifica esta mayor sensibilidad de los ingresos en el segundo régimen. Así también, la variable extranjera es la principal participante como fuente de incertidumbre, así como las fluctuaciones del ingreso fiscal. Que también cabe resaltar que se corrobora esta mayor participación de los choques de impuestos sobre la fluctuación del ingreso fiscal en el periodo 2002-2018 debido a la postura contracíclica. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la efectividad de los instrumentos de gasto se han incrementado a través del tiempo en los últimos años que corresponden al segundo régimen, producto de un cambio en los fundamentos macrofiscales. Asimismo, tenemos que el gasto de capital y en menor medida los impuestos han sido la principal fuente de mitigación del choque adverso durante el 2008. Además, tenemos que el gasto de capital es la principal fuente de incertidumbre del producto, por lo que se deben destinar esfuerzos a mejorar la transparencia y la eficiencia del uso del gasto fiscal. En cuanto a los ingresos fiscales, estos son más sensibles al sector externo durante el segundo régimen. Y la variable extranjera es la principal fuente de incertidumbre en los ingresos del fisco. Finalmente, la política contracíclica debe centrarse en el uso del gasto de capital, pues esta es la variable que muestra un mayor efecto sobre el producto. Gracias. Muchas gracias.